Mercedes, queremos preguntarte qué importancia tiene la música en tu vida. Pues hoy en día mucho, o mucha. Desde pequeña siempre me gustaba la música y la oportunidad la he tenido al vivir aquí. En un pueblo esto es todo mucho más fácil, la sociedad musical está al alcance de todo el mundo. Entré a informarme y la verdad es que me metí hasta el cuello y estoy muy contenta. Sabemos que estás metida en la Sociedad Musical de San Antonio. ¿Cuántos años llevas metida en la sociedad? Pues llevo unos 6 años. Empecé con el solfeo, luego solfeo y clarinete, y luego clarinete y banda. Y sigo con la banda, cosa que me siento orgullosa de poder formar parte de la banda de este pueblo. Y bueno, la sociedad, aparte de eso, tiene una escuela de educandos que tiene más de 60 alumnos y que bueno, que interesa que siga creciendo porque es lo que nutre a la banda. Y bueno, por medio de la banda, pues la gente espero que nos conozca, porque aún hay gente que no sabe que este pueblo tiene banda y es una manera de fer poble. ¿Qué piensas que le sobra a la sociedad musical y qué le falta? Yo creo que hoy en día la banda es una pieza clave en la cultura de un pueblo. Es una manera de hacer que los niños, que los jóvenes pues entiendan que hay otra manera de pasarlo bien y de estar a gusto. Puedes estar tocando, el placer que se siente cuando tocas con otros músicos es increíble, el ver que los esfuerzos llegan a ser. Yo creo que la banda está ahora en un momento de cambios, yo creo que vamos hacia arriba, pero que cuesta, hay que impulsar. ¿Es para ti la música una forma de evadirse de la realidad? No, la música es una manera de, pues eso, de disfrutar, de realizarte en unas aptitudes y en unos conocimientos que son muy satisfactorios. Vamos a hablar de bienestar social, que es la concejalía más o menos que tú llevarías en Guañem. ¿En qué habría que priorizar dentro de ese marco, en bienestar social? ¿Piensas que hay alguna carencia que hay? Yo creo que hoy en día lo primordial son las familias necesitadas, las familias sin recursos. Eso es lo más importante. Lo que pasa es que también es verdad que en este pueblo la Concejalía de Bienestar Social nunca ha publicado informes sobre necesidades ni sobre nada, no sabemos nada. Yo toda la información que puedo tener es a través de Cáritas Parroquial. Y lo primero es ayudar a las familias sin recursos o que han agotado sus recursos básicos, lo básico. Y luego pues ya pues poder que los niños de estas familias vayan a actividades extraescolares, que puedan comprar los libros, que puedan ayudar en estas familias. Esto yo creo que es lo primordial hoy en día. Las diferencias en lo social están muy marcadas en la época actual. ¿Piensas que tenemos un servicio social en SAB deficitario, bien, cojo, no cojo? Bueno. Y de ser así, ¿cómo se podría mejorar? Yo creo que, bueno, ya te digo, nosotros el conocimiento que tenemos es a través del Cáritas Parroquial, porque yo por el ayuntamiento no sé nada. ¿No ha facilitado los datos? Hasta ahora no, probablemente ahora se note el cambio, hasta ahora no. Ya. Entonces, bueno, yo creo que ahí pues tenemos que tener muy presente pues a la juventud, a la tercera edad, a la mujer, todas esas cosas. Yo creo que hay que estar ahora en ese tema de la juventud. Tenemos que apoyarla, tenemos que dotarlas con infraestructuras. El centro juvenil está bien, pero tenemos que los jóvenes vengan, que aquí hay pues, asociaciones como son los Scouts, que funcionan muy bien para los chavales, pues saberlos encauzar, que tengan un sitio de ocio donde se pueden dar charlas, donde ellos pueden hablar, donde puede haber un cineforum. Tener una juventud activa en San Antonio, e implicada también. Implicada, claro. ¿Qué es lo que no se puede olvidar hacer a Mercedes Anglés antes de irse a la cama? Pues como mujer, pues preparar la ropa, los desayunos, el orden de la casa. Desde mi implicación de Guañem, bueno, pues leer los correos, estar al día en el Facebook, en el Twitter
Y luego antes de acostarme siempre leo un poquito y rezo alguna oración. Eso. Muy bien. Ahora, para acabar ya la entrevista, Mercedes, te vamos a hacer una serie de preguntas rápidas y vamos a ver. La famosa pregunta de playa o montaña, ¿qué prefieres? Las dos cosas, cada una en su momento y en su lugar y según las circunstancias, pero no descarto ninguna de las dos, me encantan. ¿Qué aficiones tienes y deportes también? ¿Qué sigues? Pues soy muy aficionada a las labores, me gusta coser, hacer ganchillo, me gusta hacer punto, me gustan mucho las plantas, me gusta caminar, pasear en bicicleta, todo eso me gusta. ¿Qué estilo de cine te gusta? ¿Bélico, de acción, de amor, cine negro? Me gusta mucho el cine europeo en general, las películas en versión original. Tengo películas como Bebés, La cena de los idiotas, La vida es bella, esas películas que te dejan un puntito de reflexión. ¿Qué ciudad recomendarías para ver? Pues muchas, pero hay una que para mí tiene un punto especial sentimental, que es Addis Abeba. ¿Un libro que recomiendes? Me gusta mucho la novela histórica. Cualquiera de ellos. Sí, pero vamos, tengo muchos. ¿Con qué personaje, vivo o muerto, te gustaría sentarte a hablar y por qué? Me gustaría mucho hablar con personajes que hayan intentado cambiar el mundo pacíficamente, como Jesús de Nazaret, Gandhi, Martin Luther King, gente así. ¿Qué es lo que has hecho en esta vida y te mueres por hacerlo? Pues el Camino de Santiago. Me gustaría estar un tiempo en la India y también me gustaría visitar Jerusalén. ¿Un eslogan que te aplicas diariamente? Lo que se empieza se acaba. ¿Qué no soportas de la gente? El desorden. ¿Y de qué te sientes orgullosa? De mi gran familia. Vale, pues muchas gracias, Mercedes, por darnos unos minutos de tu vida y que seas muy feliz. Gracias.